AudioJungle. Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a aclarar un poquito las dudas sobre la conexión de los tubos fluorescentes y su reemplazo por los tubos LED. En el video anterior habíamos hecho el conexionado, habíamos mostrado, pero hay mucha gente que quedó con la duda si dejando el balasto consume más o hace algún problema de recalentamiento. Hoy vamos a ver cómo funciona, vamos a mostrar aquí también el recambio y vamos aparte a medir, a tomar el consumo con el balasto puenteado y con el balasto normal como lo habíamos hecho en el video anterior. Primero debemos entender cómo funciona un tubo fluorescente de los convencionales. Y antes de pasar al video de hoy, vamos a hacer un saludo para las personas que han sido primera en comentarios anteriores. Y ellos son Antonio Corona de Mexicalí, Baja California, México. Y Ricardo Currú de Villa del Rosario, Córdoba. Para estas dos personas vaya un saludo enorme de Canal Angelito y del mío propio. Para entender cómo funciona un tubo fluorescente, nosotros tenemos este diagrama. El sistema de funcionamiento es el siguiente. La fase ingresa directamente al balasto o reactancia. Sale de la reactancia y se va a uno de los terminales del tubo fluorescente, que a su vez está conectado a un filamento, retorna por la otra punta del filamento e ingresa al arrancador o cebador. Este cebador tiene la particularidad de tener los contactos muy cerca uno de otro, y cuando se establece una corriente se cierra el circuito a través de la ionización del gas que tiene en su interior y queda como si estuviese cerrado, produciendo la circulación completa de la corriente. Esa corriente entra por la otra pata del tubo fluorescente, recorre el filamento, sale de él y regresa al neutro y enciende. Una vez que enciende, el amperaje o el miliamperaje en este caso baja el consumo porque el gas que tiene en su interior se ioniza y ya no necesita que estén encendidas las puntas, sino simplemente que un solo de los cables en cada punta tenga tensión y eso va a ser suficiente para ionizar el aire y que la pintura fluorescente que tiene adentro se excite y dé toda esa luz brillante y no solo las puntas como tendría que ser porque están los filamentos. Una vez que se estableció ese circuito, empieza a consumir menos corriente. Entonces acá ya no hay pasaje y esta parte se anula. Es por eso que si ustedes una vez que hacen arrancar un fluorescente de esos con reactancia y cebador, le sacan el cebador, él sigue encendido lo mismo. Porque va a recibir la tensión a través del balasto en este filamento y a través del neutro en este filamento y se establece el arco aquí. Entonces va a seguir funcionando aún sin el cebador, pero no podrá arrancar si no lo tiene. Este es el funcionamiento que tiene un tubo fluorescente. Nosotros ahora vamos a encenderlo y vamos a medir la corriente para que luego comparemos con la de un LED. Si ustedes observan aquí, estos cables están pelados, pero es para hacer el puente y probarlo anulando la reactancia. Ahora vamos a colocar la pinza amperométrica para medir el consumo del artefacto cuando esté funcionando. Encendemos y vemos que el consumo es de 408 miliamperios. Tiene un pico cuando arranca que es cerca de 600, es hasta que el cebador se abre y ya no actúa más los dos filamentos, sino el aire queda ionizado, el gas, y el circuito se establece de punta a punta. 407 miliamperios. Y aquí es cuando nosotros somos un poco engañados cuando decimos que tenemos un tubo de 40 vatios. El tubo en realidad es de 40 vatios, pero si ustedes multiplican
el amperaje o miliamperaje en este caso, que es de 407 miliamperios por los 220 voltios que tenemos en la red en este caso, o sea que vamos a tener un consumo de 85 watts o vatios. Por lo tanto, no es solamente que estamos consumiendo 40 vatios que tiene el tubo. En una lámpara incandescente común, si es de 70 vatios, la lámpara o de 60 vatios consume 60 vatios. En este caso es de 40, pero consume 80 debido al balasto. Hemos anotado el consumo, 408 miliamperios, que es un equivalente a 85 watts o vatios. Ahora vamos a reemplazar el tubo por el tubo LED. Y también vamos a verificar el consumo. Para la instalación del tubo LED deben ver en el video anterior que hice todos los puentes necesarios y ahora lo vamos a ver en el diagrama. Pero el puente aquí en la punta ya lo tenemos y lo vamos a ver para qué sirve en el diagrama. Y ahora vamos a ver cómo funciona con un tubo de LED. En el tubo de LED, las conexiones de 220 voltios deben hacerse aquí por las puntas. En una de las puntas se debe conectar los 220 voltios. En su interior tiene una placa electrónica que reduce a 186 voltios y lo transforma en corriente continua y tiene la tira de LED. Cuando nosotros reemplazamos por un tubo LED, vamos a tener que la fase va a ir al balasto o reactancia, va a salir y va a venir a la punta del tubo, que ahora este tubo no tiene nada aquí en la punta, es un soporte nomás que da en el plástico, no tiene absolutamente nada, o sea que no hay conducción. Y nosotros debemos seguir con el camino de la corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un puente aquí, entre las patas del tubo. Entonces la corriente que antes venía por acá va a pasar por el puente y va a llegar hasta el cebador o arrancador, según como se llame. Como aquí la corriente va a ser muy baja porque el LED casi no tiene consumo, nos vamos a encontrar con que aquí queda abierto nuevamente, porque ya que el gas no alcanza a ionizarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un puente también acá. Hacemos un puente y de esta forma la tensión que venía por acá recorre el puente y llega a una de las patas que ya entra a la plaqueta electrónica. Y de esta forma estaría alimentado con fase la plaqueta electrónica. Y el neutro en el otro tubo venía directamente y aquí también lo hace igual. Entonces queda alimentado con 220 voltios la plaqueta electrónica que provee los 186 voltios de corriente continua luego para los LED. Por eso la importancia de hacer estos dos puentes, si no el tubo no va a funcionar. Y no tenemos que cambiar absolutamente nada. Va a seguir funcionando lo mismo que como estaba el tubo fluorescente común. Bueno, ahora vamos a conectar el tubo de LED, al cual aquí ya le hemos hecho el puente, que es el mismo puente que hemos hecho aquí. Entonces ya tenemos el puente hecho y aquí hemos puenteado el arrancador como yo le había indicado en el video anterior. Así que ahora vamos a armar el tubo y le vamos a medir el consumo. Sin importar de qué lado lo pongamos al tubo, para qué lado tenga el puente, ya que el puente está en el mismo tubo y va a ir exactamente igual para los dos lados. Ahora vamos a conectar la pinza amperométrica para medir el consumo. Y ahora conectamos a la tensión. Ahí el tubo encendió y ustedes podrán ver que el amperaje es 0.074 en este caso, contra punto 435 que daba en el tubo anterior. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Como hubo muchas dudas respecto a qué pasaba al dejar el balasto puesto, yo ahora lo voy a puentear al balasto para que ustedes vean la diferencia. Aquí tenemos 0.72 en este momento y aquí vamos a puentear el balasto. Habrán notado que la luz no cambió ni tampoco cambió el consumo. O sea que el balasto no le afecta en nada. ¿Y por qué no le afecta en nada? Porque es tan bajo el consumo
y trabaja con un voltaje alto, que la resistencia que puede tener el balasto es muy pequeña para causar algún desequilibrio. También esto lo vamos a anotar. El consumo sería .072 contra .408 que tenía el otro. Vamos a tomar la calculadora y ahora hacemos la cuenta. .072 por 220 voltios, que es la tensión de red nuestra. Igual. El consumo es 15.84 vatios. No llega a 16. Y obviamente al tubo podemos ponerlo de cualquier forma, aun cuando el puente quede del otro lado, él va a encender lo mismo. Exactamente lo mismo en una forma o en otra. Y aquí les voy a explicar por qué funciona lo mismo para un lado o para el otro el puente. Para un lado el tubo nos queda el puente de este lado y para el otro nos queda de este lado. Tenemos puenteado el arrancador o cebador, aquí también lo tenemos puenteado, y si seguimos el circuito vemos que la fase pasa a través del balasto o reactancia y entra directamente a la plaqueta electrónica. Por el otro lado, el neutro pasa por el puente, se va hacia el arrancador, está puenteado el arrancador y vuelve a la plaqueta en el otro pin del tubo y queda alimentado con 220. En este caso el puente queda de este lado, entonces tenemos que la fase viene, pasa por el balasto o reactancia, viene por aquí, pasa por el puente, viene a través del cableado, puentea el arrancador y viene acá y entra a un lado de la plaqueta, en uno de los pins, y el neutro entra en el otro, exactamente como lo hacía acá, tanto el tubo esté de un lado que esté del otro. Bueno, algunos electricistas también me preguntaban que al dejar el balasto iba a haber un consumo extra, y no es así, no hay ningún consumo extra, por lo menos la pinza no acusa nada. Y ahora, ¿qué tenemos? En el tubo fluorescente común, los que venían antes, con un consumo de 408 miliamperios, vamos a tener .408 por 220 voltios, igual. Nos da 89,76 vatios. Y miren ustedes la diferencia ahora contra el tubo de LED. .072, o sea que son 6 veces menos, nos da un consumo de 15.84 vatios, casi 16 vatios, contra 90, prácticamente 90 de acá. O sea que tenemos 5 veces tranquilamente, o 6, más económico que el tubo fluorescente. O sea que hoy es casi imperioso equipar toda nuestra luminaria con LED. Vamos a ayudar al planeta economizando energía y vamos a tener una luz muy clara, muy buena y sin nada de ni siquiera parpadeo, y tampoco va a haber calor porque no transmite prácticamente nada de calor. El balasto se mantiene frío, o sea que es una muy buena elección el colocar luminarias LED. Bueno amigos, espero que se hayan aclarado todas las dudas con respecto a esta reforma que hice colocando el puente, sin tener que desmontar el balasto, simplemente colocando un puente en la punta del tubo que no tiene nada y puenteando las patitas del arrancador o cebador. No es necesario desmontar nada y no nos va a afectar el hecho de dejar la reactancia o balasto. Recuerden que aquí en el ángulo superior derecho de su pantalla van a encontrar los enlaces relacionados, el video anterior que mostré bien cómo se colocaba este tubo, cómo se reemplazaban los tubos, y algún otro video que necesite promocionar para que ustedes sigan una saga. Recuerden darle dedito arriba si de verdad fue de su agrado y tratar de compartir lo más que puedan el canal. Amigos, será hasta que nos veamos.